100 años de la BBC de Londres, segunda parte, 14 de noviembre de 1922, 14 de noviembre de 2022. Seguimos contando la historia de la BBC que iniciamos el mes pasado, coincidiendo con los 100 años de la historia de la gran emisora británica. En 1926 la compañía fue disuelta. A pesar de eso, cada vez más personas pagaban su licencia de 10 shillings. A pesar de la depresión de 1930 y 1931, se conseguían un promedio de 1.000 licencias diarias. En noviembre de 1932 había 4,5 millones de licencias y en 1938 eran más de 8 millones. En esa época el 98% de la población escuchaba la radio. A pesar de una huelga que tuvo lugar del 4 al 12 de mayo de 1926, las emisiones continuaron. El 26 de octubre de ese año se realiza la primera transmisión desde un teatro. Pero el 1 de enero de 1927 se establece por carta real la denominada hasta hoy en día British Broadcasting Corporation, BBC. Comienzan a realizarse emisiones deportivas, como por ejemplo de rugby y carreras de caballos, y el 11 de noviembre de 1927 se realizan las primeras experiencias de emisiones hacia el Imperio, Empire, desde Chelmsford. Por cierto, esta localidad ha sido sede de la compañía Marconi. Los deportes ocupan una parte importante de la programación: el torneo de tenis de Wimbledon, campeonato de cricket, la regata Oxford-Cambridge, Grand National, etc. Se realizan las primeras emisiones religiosas y la primera emisión de la compañía de danza de la BBC. En 1929 se publica la revista The Listener. Poco después apareció Radio Times, una serie de publicaciones de mucho éxito ya que explicaban los detalles de la programación y otros datos de interés para los oyentes. Un gran contacto con la BBC. Los avances técnicos eran increíbles. El transmisor de Londres se situó en Brookbanks Park para reemplazar a 2LO. En 1934 se inauguró el transmisor de Dulwich en lugar de Daventry, considerado como programa nacional. La más famosa casa de la radio, la Broadcasting House, estaba situada en Portland Place, la casa central de la BBC, desde mayo de 1932. Y también se cumplen 90 años sirviendo al Imperio. Durante los años 20 el Imperio Británico era el más grande del mundo. La BBC era el punto de encuentro con los habitantes en África, Canadá, India, Australia y otras partes del Imperio. Aunque las primeras emisiones experimentales se realizaron en 1927, no fue hasta diciembre de 1932 que comenzó un servicio imperial. La BBC decidió utilizar un transmisor de onda corta en Daventry. Para evitar costes, los programas son repetidos en diferentes horarios. La primera transmisión tuvo lugar el 19 de diciembre de 1932. Se cumplen ahora, por lo tanto, 90 años. Se trataba de una emisión hacia Australia. El día de Navidad, el rey Jorge V envió el primer mensaje de un monarca a todo el Imperio Británico. Gracias al éxito de este programa, el servicio imperial consiguió una asignación semanal de 100 libras para sufragar los costes de dichos programas. Las emisiones fueron ampliándose y ocupando varias horas al día y dirigidas hacia 5 áreas diferentes, hasta que en 1935 el gobierno comprendió la necesidad de ampliar los fondos para este servicio tan especial. Hoy en día el World Service, Servicio Mundial, es el sucesor del Empire Service, que comenzó en la Broadcasting House de Londres. Durante muchos años se emitió desde Box House, que comenzó a utilizarse en 1940. El control editorial solo corresponde a la BBC. El gobierno decide los idiomas a utilizar y el número de horas de esas emisiones. La independencia está conseguida, un bien muy importante para lo que representa la BBC. Y acabamos con fechas importantes de la historia de estos 100 años de la BBC de Londres. 7 de octubre de 1934, la estación transmisora de Dulwich en onda larga reemplazó a la estación 5XX de Daventry. 29 de noviembre de 1934, la primera transmisión de una boda real con cobertura mundial al duque de Kent y la princesa Marina. 2 de noviembre de 1936, inauguración oficial de la primera transmisión de televisión desde Alexandra Palace. 3 de enero de 1938, primera transmisión del servicio exterior de la BBC en idioma árabe. 15 de marzo de 1938 comienza el servicio para América Latina. 27 de septiembre de 1938 comienza un servicio europeo en francés, alemán e italiano. 18 de abril de 1939, primera transmisión de lecciones en inglés, en este caso en idioma árabe. 1 de agosto de 1939, primera transmisión para Europa en inglés. 23 de agosto de 1939 comienza a publicarse la revista London Calling. 26 de agosto de 1939, el famoso BBC Monitoring Service, servicio de monitores, comienza a trabajar. 3 de septiembre de 1939, Chamberlain y el rey Jorge VI emiten por radio la declaración de guerra. 1 de octubre de 1939, primera transmisión de guerra realizada por Winston Churchill.
19 de mayo de 1940, Churchill realiza su primera emisión radial como primer ministro. En junio, de Gaulle comienza a emitir hacia Francia. 15 de octubre de 1940, una bomba explota en la Broadcasting House durante las noticias de las 9. Hubo 7 muertos. 19 de noviembre de 1940, el transmisor de Birmingham fue destruido por las bombas. 8 de diciembre de 1940, la Broadcasting House fue seriamente dañada por las bombas. 21 de febrero de 1941, la BBC en Swansea fue destruida también por las bombas. Y en 17 de marzo de 1941, el servicio europeo fue trasladado a la Bruce House. Hasta aquí un nuevo Mundo de X Extra dedicado a la historia de los 100 años de la BBC de Londres. Saludos en nombre de la DXB.